Rituales Milenarios les invita a que nos acompañen a este viaje al pasado. Y hoy tenemos un tema muy atractivo porque nos atañe a todos. ¿Quién no ha tenido una experiencia de amor que no haya quedado impresa en un papel? Yo creo que el amor es el tema que más ríos de tinta ha dejado impreso en la literatura universal. Hoy vamos a recordar y a recrear el tema de un ritual ya un poco olvidado, poco practicado hoy día, y lo vamos a recordar y a recrear, que son las cartas de amor, con mi directa amiga, Chiqui Vicioso. Chiqui, ¿cómo estás? Bienvenido. Aquí tratando de recordar cosas, de remontarnos a esa época del romanticismo, cuando la gente, cuando todos los seres humanos tenían esa, porque uno habla del amor, pero el amor y el desamor, porque cuando se escribe una carta de amor, a veces hay celo, a veces hay rechazo, hay tantas y tantas cosas que uno impregna en un papel, que es como consecuencia de ese sentimiento tan profundo que todos llevamos dentro. Cuéntamelo todo, ¿cómo te sientes? Fíjate, yo comentaba los otros días a un grupo de amigas y amigos que yo siento que los rituales de amor, como tú le llamas, se han ido empobreciendo de una manera prácticamente total hoy en día. Nadie entiende lo que es eros, ni el erotismo, y nadie entiende que el erotismo y eros son un proceso de acumulación, donde tú tienes que imaginarte al otro, soñar al otro, pensar al otro. Yo creo que cuando tú miras los rituales amorosos del pasado, tú piensas, por ejemplo, en el epistolario de Salomé Ureña de Enríquez, nuestra gran poeta nacional. Y tú ves que esa mujer esperaba un barco durante 6 meses para que le llegara la carta de ese ser amado con las noticias. Y tú te la imaginas yendo al puerto y preguntando por los barcos y cuándo van a llegar. Y ese ejercicio de espera, donde tú sueñas al otro, piensas al otro, te imaginas al otro, es algo maravilloso en el amor. Si tú te fijas, todos los grandes romances, casi todos los grandes romances, sobre todo del periodo romántico de la literatura, las cartas han jugado un papel fundamental. Cuando tú piensas que hoy los jóvenes, como me cuenta un profesor amigo mío, se encuentran en la UAS y uno le dice, tú estás, y la otra le dice, tato, y fin del diálogo amoroso, tú te das cuenta que estamos en un proceso de empobreciamiento que es hasta lingüístico. Sí, totalmente. ¿Sabes? Porque escribir una carta no es solo decir, tú sabes, tú me haces mucha falta. Hay una lírica en las cartas, hay una poesía de las cartas. Tú quieres agradar, hacer que ese otro que está, digo otro porque evidentemente hablo como ese otro que está lejos, tú sabes, te piense con emoción, con belleza. Recuerde, entonces tú no le vas a decir, los plátanos se quemaron en el viernes pasado. Tú le hablas, ¿te entiendes? Exacto, Tú le hablas del río y la ciudad y los atardeceres. Y de las horas que la yo música, paso sin dormir. tú sabes, es decir, que hay una literatura de las cartas. Si hay una expresión característica de la carta de amor, que es donde uno se da, donde uno se entrega. Porque tú sabes que cuando uno escribe, como artistas sabemos que si pintamos, nos entregamos a la pintura y plasmamos todo. Y así también es en una carta de amor. Cuando uno escribe una carta de amor, uno se está entregando de una forma u otra. Sí. Porque en ese momento, la única forma de comunicarnos con el ser amado es escribiendo. Y uno se está dando. Y uno está expresando todo lo que siente. Y ya eso sí amerita toda una forma, toda una lírica, como tú dices. Tú sabes que a José Saramago, el Premio Nobel de Literatura portugués,
que aprendió internet y computadora muy tarde en la vida, le preguntaron sobre qué pensaba él de la computadora y el internet, si eso no había sido una revolución, tú sabes, en las comunicaciones y ya la gente se puede escribir todos los días, etcétera, etcétera. Y él dijo, es un gran avance tecnológico, yo lo celebro, me facilita la vida como escritor, pero nadie verá nunca la huella de una lágrima en una comunicación de internet. Tú sabes, hay toda una poética. Por ejemplo, tú coges las cartas de Franz Kafka Milena, que fue la pasión de su vida. Y por ejemplo, donde yo he encontrado al gran escritor que fue Kafka, es en esas cartas, no es ni siquiera en sus cuentos, la metamorfosis, el surrealismo de kafkiano, es ahí. Porque ahí es donde está expresado, ahí es donde yo puedo ver su arte, su manejo de la prosa, su manejo de la poesía, su manejo del lenguaje. Y eso es para darte un solo ejemplo en la literatura. Yo creo que a partir de esta película maravillosa que se llamó El Cartero, que estuvo basado en la obra La ardiente impaciencia de Antonio Skármeta, donde él recrea un periodo en la vida de Neruda cuando él estaba exilado en Italia y cómo Pablo Neruda esperaba con ansias estas cartas que le llegaban de Chile y de todas partes del mundo, ¿tú entiendes? Y sobre todo de la gente que amaba. Yo creo que a partir de eso ha habido un resurgimiento en el género epistolar. Yo, por ejemplo, ya a mí me conocen en el Correos. Sí. Yo tengo mi internet, pero a mí me encanta enviar cartas y enviar paquetes. Y cuando yo llego al correo ya las muchachas me conocen porque a mí me encanta llenar los sobres de sellos bonitos. Y ya ellos me tienen guardados los sellos. Y yo sé que se van a tomar un mes en llegar a París o a Tokio, pero a mí qué me importa. Es la poesía del gesto. ¿Tú me entiendes? Exacto. Eso es insustituible. Esa sensación del sobre, el gozo de visual, doblar, la distancia, todo el proceso. La distancia que viene implicada en esos sellos, la letra, todo eso para mí es un goce sensorial que yo no saco del internet. Y te cuento una cosa, que las cartas es como un ritual doble, porque eso que siente uno sentándose, porque el ritual comienza cuando uno piensa en que va a escribir, y ya uno con tiempo va pensando, esta noche me voy a sentar para escribirle a fulano o a fulano. Exacto. Entonces ahí comienza el ritual, ¿eh? Después ya esperar la hora, la tranquilidad de la noche, la soledad para que nadie moleste a uno, buscar el papel, si es de color mucho mejor, en el caso mío, y entonces sentarse a escribir, pero ya uno tiene horas pensando en lo que le va a escribir y ya es un diálogo mental con esa persona a distancia. Ese es el ritual erótico, es el verdadero ritual que yo te estoy describiendo, porque cuando yo voy a escribir una carta, por ejemplo, yo normalmente escribo a las 3 de la mañana, que es cuando termina mi primer ciclo de sueño. Entonces, tengo que elegir entre quedarme en la cama dando vueltas y maldiciéndole que no acaba de salir el sol, y levantarme y hacer mi propio ritual. Yo tengo, como tú, mis cajas de papel. Yo soy una coleccionista de papel hermoso. Ay, sí. A mí me encanta. Yo hago dibujitos y exacto, florecitas. y también de sobres y tarjetas. Yo tengo Entonces, ese es el ritual, porque ya en la mañana de ese día tú pensaste, voy a sacar un tiempo en mi día para yo escribirle a esta persona. Exacto. Y tú la piensas. Y dependiendo de cómo la pienses, tú comienzas tu carta. Y tú sabes que se ha vuelto un género literario muy importante. Por ejemplo, Casa de las Américas publicó un tomo emblemático de cartas de mujeres que se llama Cartas de Viajeras, porque ellos planteaban
que no había un mejor retrato de los tiempos que las cartas. Las mujeres somos muy detallistas. Ay, sí. Y las mujeres no nos limitamos a decir fulano de tal cosa. Las mujeres describimos el entorno. Sí. ¿Tú entiendes? Hoy amaneció lloviendo en la ciudad. Porque somos muy emotivas. Exacto, la ciudad se anegó de agua, se cayeron las hojas de los... ¿Tú entiendes? Dan una idea de los tiempos, dan una idea de las costumbres, dan una idea del vestuario, dan una idea de la alimentación. Entonces ellos recopilaron las cartas hasta ese momento anónimas, que esas sí son interesantes, de esas escritoras viajeras y demostraron cómo esas cartas eran una mejor descripción de sus tiempos que cualquier cuento o novela del periodo. Así es. Pero seguimos recordando que tanto es el ritual de uno escribir como el que espera. Porque la espera es otro ritual, esperando, mira, que llegó, que el cartero cuando era que llegaba, uno lo acecha de que viene por la esquina, ya uno sabe las horas que va a pasar el cartero, si uno tiene que recogerlo en algún lugar, uno está pendiente de recibir esa carta, y esa espera es un ritual interesantísimo. También. Porque la emoción está de manifiesto. También. Esperando esa carta. Señores, pero esto está buenísimo, pero ahora vamos a hacer un alto en el camino y seguimos con las cartas de amor. Yo estoy feliz de tenerte, Chiqui, porque a mí me apasiona mucho este tema, porque yo soy una apasionada, yo soy una romántica apasionada. Gracias a Dios que todavía tengo tiempo de contemplar las estrellas, de ver la luna salir, de recrearme con las flores, de apreciar un paisaje. Hoy día yo creo que estamos tan acelerados que no tenemos tiempo para nada de eso, pero uno tiene que hacer un esfuerzo y sacarlo, porque... o si no, ¿dónde vamos a parar? Bueno, fíjate, se han hecho muchos estudios. Por ejemplo, hay un filósofo que se llama Herbert Marcuse, se escribe así, Marcuse, que escribió un libro que se llama Eros y Civilización. Y también escribió otro que es muy conocido, que se llama El hombre unidimensional. Pero en Eros y Civilización, él habla de cómo en los llamados países desarrollados se ha ido tratando de eliminar todo lo que significa el ritual, no solamente en la escritura de cartas, en todo lo que tiene que ver con la vida, porque esos son los únicos espacios de libertad que les quedan a las personas. Es decir, las personas están tan manipuladas por el tiempo, la rutina, el trabajo, el ritmo que te impone la ciudad, el ritmo que te impone la llamada pseudocultura, que la gente va perdiendo los espacios de reflexión y los espacios de autoencuentro. Una carta es un espacio de reflexión donde tú te piensas y piensas al otro. Y si tienes el don de la palabra y de la escritura, entonces traduces eso. Lo plasmas, como tú dices, en un mar de tinta. Y usted decía que nosotros hemos aprendido a valorar en toda su dimensión el nivel intelectual, el dominio de la lengua que tenía una escritora tan fundamental para nosotras como es Sor Juana Inés de la Cruz, por sus cartas, que realmente no eran cartas, eran ensayos muy bien pensados, donde ella planteaba sus ideas fundamentales sobre la libertad del ser humano, sobre el espíritu, sobre Dios. Entonces, las cartas también son otro tipo de ritual. Pasan de la simple expresión de un sentimiento al cómo tú vas a decir las cosas. Y ese cómo
se va a diferenciar o va a variar dependiendo de quién tú seas, de qué sensibilidad específica tú tienes. Evidentemente, en el ejemplo de tu amigo músico que decía que se imaginaba las gotas de agua cayendo en los calderos en tu casa cuando llovía, como una sinfónica lluviosa, llamémosle así. Quien habla evidentemente es un músico. Yo no podría utilizar esa metáfora porque yo soy poeta fundamentalmente. Entonces yo recurriría a una metáfora poética para poder reflejar eso. Si tú quieres conocer a Salomé Ureña, Salomé Ureña no está solo en su poesía patriótica ni en su poesía intimista. Salomé Ureña está en sus cartas a su familia, sobre todo sus cartas a Francisco Enríquez y Carvajal, cuando se fue, pero están también sus cartas a Eugenio María de Hostos. Y yo te hablo de ejemplos de mujeres, pero para mí, lo que a mí más me ha emocionado en los últimos años es la correspondencia entre Pedro Enríquez Ureña, el más grande ensayista de América, y Alfonso Reyes, su amigo de toda la vida, que también es uno de los, yo diría junto con Pedro, el crítico literario más importante de América y los dos ensayistas más importantes de América. Esa correspondencia es extraordinaria de vuelta por la metáfora, por la poesía y lo que te enseña de sus tiempos.